En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Este milagro de Jesús a un leproso tiene una respuesta por parte del leproso extraña, comprensible pero a la vez extraña. El Señor le dice, el evangelista añade severamente, que no lo cuente, y el leproso no le hace caso. Posiblemente no tenía ninguna intención de hacer daño a Jesús. Estaba el hombre contento, feliz, entusiasmado, y no paraba de hablar a uno y a otro: fíjate lo que me ha pasado. Incluso hasta es posible que tuviera la idea de que de esa forma aumentaba la fama de Jesús y le estaba haciendo un servicio a Cristo. Pero estaba desobedeciendo al Señor. Y esta es la primera reflexión. Con los dones que Dios te da, la salud, la juventud, el trabajo, el éxito profesional, el dinero, la familia, la vida, con los dones que Dios te da, ¿qué estás haciendo? Porque si los dones de Dios, en este caso la curación al leproso, los vuelves contra Dios, desobedeciendo a Dios, estás convirtiéndote en alguien no solamente injusto y desagradecido, sino auténticamente malvado. Con los dones que Dios te ha dado, tienes que servir al Señor, obedecer al Señor, ponerlos a la disposición de aquel que te los ha dado, porque en realidad además son un préstamo. Y las consecuencias para Cristo de esa desobediencia fueron incómodas. Dice el Evangelio que el Señor ya no podía ir ni siquiera a los poblados, tenía que quedarse en despoblado, en descampado. Bueno, tenía que dormir al raso, no podía entrar ni siquiera en una aldea a buscar una pequeña, humilde pensión, un sitio donde pudiera pasar la noche en una cama sencilla, un colchón de paja, que era lo habitual. Tenía que quedarse afuera con todos los inconvenientes que eso tenía. Había hecho el bien a una persona y esa persona, quizás sin intención, repito, esa persona le perjudicaba. Y pensemos en esto. ¿Qué he hecho de los dones que he recibido? Porque si los dones que he recibido y lo que estoy volviendo contra aquel que me los ha dado, soy tremendamente injusto. Estoy haciendo daño con el don recibido a aquel que me ha dado ese don. ¿Qué estoy haciendo de la juventud que tengo? ¿De la salud que tengo? ¿De la cultura que tengo? ¿Del trabajo que tengo? ¿Del dinero que tengo? Y luego hay otra cuestión. ¿Por qué Cristo no quería que la gente se enterara? Estamos acostumbrados a que los políticos, sobre todo en momentos electorales, se fotografían siempre con un niño en brazos o visitando algún tipo de actividad social. Bueno, y lo importante ahí es el fotógrafo. Lo que cuenta es la fotografía, les interesa que se entere la gente. ¿Por qué Cristo no quería eso? Porque Él era ya consciente en este momento de que los milagros despertaban interés, pero ocultaban, ponían en un segundo plano o hacían desaparecer totalmente el mensaje. La gente le seguía para pedir una curación, pero la gente no le seguía para escuchar su enseñanza. El milagro, que era una forma de manifestar que Dios estaba con él y por lo tanto una forma de certificar la autenticidad
del mensaje de Jesús, de garantizar que el mensaje de Jesús estaba totalmente arropado, protegido, certificado por Dios, que era auténtico y que Dios estaba poniendo su sello en ese mensaje, bueno, pues resulta que al final lo importante no era el mensaje, sino que el sello, el certificado, interesaba muchísimo más. El milagro poco a poco fue desplazando al mensaje. Entonces Jesús dijo, no, yo he venido aquí a predicar, no a hacer milagros. O sea, el Señor ve a una persona que sufre, en este caso lo dice el Evangelio de hoy, tuvo compasión de un leproso, pero no se dedicó a curar toda la lepra del mundo, saciar todo el hambre del mundo, acabar con toda la parálisis del mundo, curar a todos los ciegos del mundo. De su época, no solo en Israel, sino en el mundo, y a partir de ahí hasta ahora. No fue ese el objetivo por el cual vino Jesús. Por eso, ¿por qué nos estamos nosotros acercando al Señor? ¿Para obtener de Él un favor o para escuchar su mensaje? ¿Y por qué estamos contando, si tenemos un favor, que el Señor nos ha ayudado, y no estamos contando con el mismo entusiasmo o más aún que el Señor nos ha convertido, que su mensaje nos cambia, que es el Señor el que nos salva, no solamente de una ceguera física, de una lepra física, de una parálisis física, importante y que hay que dar gracias a Dios, sino de la ceguera de no saber distinguir el bien del mal, de la parálisis por nuestra comodidad y nuestra pereza, o de la lepra que es nuestro pecado que va minando nuestra salud, acabando con nuestra vida. Los dones que hemos recibido pongámoslos al servicio de aquel que nos los ha dado. Busquemos al Señor de los milagros y no los milagros del Señor, aunque tengamos que pedir también muchas veces milagros. Santa Teresa decía, busquemos al Dios de los caramelos y no a los caramelos de Dios. Busquemos al Señor y a su mensaje, y lo demás se nos dará por añadidura. Que así sea.